farol, el sudor marca el reloj. Manos fuertes luchan al sol, unidos late el corazón. Hierro frío martilla el suelo, la fábrica ruge un solo vuelo. En el humo dibujo un anhelo de justicia en cada duelo. Laburantes alzan su voz, sin patrón que quiebre su unión. Hola, hola, muy buenas tardes nuevamente en una emisión de Laburantes. Acá tenemos al compañero Omar Rombolá, Gustavo Galeano, haciendo obviamente Laburantes. Y en esta oportunidad queremos hablar un tema que nos parece central en esta coyuntura, en donde hay una creciente resistencia, muchas veces desviada por la acción de los movimientos sindicales, de las direcciones sindicales nacionales principalmente, las centrales sindicales, en donde se reclama la aparición de las centrales sindicales como respuesta a los diferentes golpes que viene dando el movimiento neofascista, el gobierno de Milei, en sus diferentes variantes. Y bueno, justamente vamos a tomar hoy el tema de la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es la burocracia sindical? Un término que se utiliza mucho, sobre todo en los ámbitos de luchadores y de la izquierda en general, pero nos gustaría un poco profundizar sobre qué es la burocracia sindical, por qué la burocracia sindical, cuáles son las motivaciones, cuáles son las razones por las que se constituye la burocracia sindical. ¿Qué es lo que explica el accionar de la burocracia sindical y cómo influye en las decisiones del movimiento obrero en general, de las acciones del movimiento obrero? Tosco decía que gobernaba al movimiento obrero, ¿no? Que la burocracia sindical, en ese debate que en conjunto con Rucci, un exponente de la burocracia, de la vieja burocracia sindical de los 70, y en un surgimiento de un nuevo modelo de lucha sindical, el clasismo, el sindicalismo de base, el movimiento revolucionario sindical, y diferentes exponentes que enfrentaban al modelo verticalista que gobernaba el movimiento obrero, otra propuesta ligada más al movimiento de base, ligada más a las necesidades del movimiento obrero, donde decía Agustín Tosco que la burocracia sindical pretende no solo dirigir, sino gobernar al movimiento obrero desde cuestiones administrativas. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Solidarios en cada acción, es la lucha nuestra canción. Recuerdo hace poquito tiempo, unos meses nada más, viajé a Gobernador Galvez y estuve hablando con el compañero Virulana Pereira. Virulana Pereira es un compañero que estuvo dirigiendo los piquetes en el Villazo. Y Uno de los que estuvo. Uno de los que estuvo dirigiendo los piquetes en el Villazo. Y él decía en una entrevista que compañeros abnegados, compañeros que en verdad querían llevar adelante la reivindicación de la clase obrera, que terminaban enredados en
en la secretaría, en tal comisión, y nunca se lograba, en verdad, dentro de esa maraña, llevar adelante las reivindicaciones obreras, quedándose enredado justamente en el aparato administrativo. El aparato administrativo de la burocracia sindical. Ahogando las iniciativas del movimiento de base, ¿no? El movimiento obrero de base. Me da la sensación que la importancia de entender qué significa la burocracia sindical, qué significa casi como un sinónimo de direcciones traidoras. Uno no solamente que limita el accionar del movimiento obrero en diferentes marañas administrativas, sino también que tiene un componente importantísimo para el desarrollo de las luchas y la dirección de estas luchas. Podríamos distinguir de lo que es burocracia sindical, de lo que es sindicalismo de base, clasismo, en diferentes aspectos. Desde lo metodológico, uno plantea el verticalismo. Las direcciones son las que determinan la acción de su base, de las luchas sindicales. Hay un reclamo, bueno, es la dirección la que decide si ese reclamo se toma o no se toma, es la dirección la que decide qué medidas se van a llevar adelante, es la dirección en última instancia la que determina el resultado de esas luchas mediante la huelga o la negociación, ¿no? Otra de las características importantísimas que distinguen a la burocracia sindical es que todo lo lleva al terreno de la negociación. La única salida posible que ve es la negociación. La importancia del Ministerio de Trabajo, la importancia de las comisiones internas, la importancia de esa dirección omnipotente frente al resto de las bases, tiene que ver con que el manejo de la negociación es del sindicato. Otra de las cosas que lo pueden distinguir desde lo metodológico, la no participación de las bases, ya que lo decide todo la dirección. Las asambleas generalmente son o informativas o para refrendar lo decidido por esta dirección. Y en ese refrendar realiza un conjunto de acciones desde los cuerpos delegados, desde los matones, para asegurar que no hayan voces disonantes, para asegurar que dentro de la fábrica no hayan activistas que enfrenten las posiciones del gremio. Una de las cosas que decía, no sé si Bandor, aquel que está en contra de la fábrica está en contra del sindicato, y aquel que está en contra del sindicato está en contra de la fábrica. Y de alguna manera determina que el accionar del sindicato está en función de las necesidades de la producción, porque entiende que capital, trabajo son parte de un mismo axioma, de un mismo binomio. Es muy interesante lo que planteaste recién, Gustavo, porque hay, digamos, distintas maneras de llevar adelante la política burocrática del sindicato. Una, directamente, que decidan los secretarios junto con la patronal las cuestiones. La otra es llamar a asamblea. Llamando a asamblea donde en general los compañeros no participan, o porque tienen miedo, o porque nunca les dieron participación, o porque no saben. Si hay una reunión aquí de trabajadores metalúrgicos, de Coca-Cola, y hay que hacer una operación a corazón abierto, y la dirige un cirujano cardiovascular, el que va a decidir es el cirujano. Seguramente. Todos vamos a levantar la mano diciendo, bueno, hay que cortar acá, bueno, sí, tenés razón. ¿Por qué? Porque también la burocracia evita que los compañeros crezcan, que se formen, que avancen. Y en ese sentido tenemos que pensar en cuánto, aunque tengamos buenas intenciones, podemos asumir ese rol burocrático. Al no formar compañeros, al quedarnos siempre en el mismo lugar sin hacer que otros, sin formar cuadros militantes de la clase para que ocupen lugares de decisión, de responsabilidad. Es decir, en cuanto a ese método, muchas veces por
en el sentido de no que los compañeros no crezcan y eso, no lo estamos reproduciendo. Delegar responsabilidades. Exactamente. Es decir, se ven muchos lugares que, más allá de que las buenas intenciones, seguramente, siempre los mismos compañeros son los que dirigen, siempre hay, digamos, las mismas caras, los mismos en el sindicato, digamos, y cómo, de alguna manera, la necesidad, no solo de rotar, sino de hacer crecer a los compañeros, ¿no? De formar a esos compañeros para que también sean ellos futuros dirigentes. Hay que entender una cosa, en una fábrica no hay democracia. En una fábrica impera la dictadura del capital. Y en ese sentido, la formación de los compañeros, estimular a los activistas, estimular a la formación de los compañeros es muy importante, porque es lo que va a asegurar que la respuesta frente al ataque de la patronal sea firme, sea sólida, cuando más se extiende la formación en la base, cuando más se extiende en la participación y el compromiso de los diferentes compañeros de los diferentes sectores. Si solamente decide uno, si solamente decide la comisión interna, y es muy seguro que a puerta cerrada los compañeros, o por debilidad, o por impericia, o por negligencia, e incluso por querer traicionar a los compañeros, están los compañeros que no quieren traicionar, pero que tienen un método burocrático, y los compañeros que ven al puesto delegado como una posibilidad de negocios. Bueno, en ese cruzamiento lo que garantiza que los desvíos sean los menos posibles y garantiza que la decisión de la mayoría sea respetada es la mayor formación y la participación de los diferentes compañeros. Hablando de negocios, vamos a este pequeño informe que habla de la cantidad de años que los dirigentes sindicales están ocupando el cargo y de los negocios a los que llegan justamente en relación con la patronal, en contra de los trabajadores. Con el título de Sindicalismo Eterno, una investigación de Infobae del año 2022 plantea la antigüedad en el cargo de diferentes dirigentes sindicales. Estamos hablando de 2022. Al dato que voy a nombrar hay que sumarle 3 añitos en el caso de que estas personas sigan en el cargo o se hayan jubilado de viejitos y pasado a la actividad empresarial como ya están, o muertos en el sillón del sindicato o en el sillón burocrático. Tenemos a Domingo Petreca, 49 años, frente al sindicato de cementerios. En el caso del sindicato de la pintura, Pedro Victorio Zambelletti, 48 años. En aeronavegación de entes privados tenemos a Jorge Sansat, 47 años al frente del sindicato. Luego tenemos a municipales de la ciudad de Buenos Aires, Amadeo Genta, 39 años al frente del sindicato. En el sindicato de comercio, Armando Cavalieri, 36 años. La alimentación, Rodolfo Daer, 37 años. Gastronómicos de Ciudad de Buenos Aires, Dante Camaño, 37 años. Como también 37 años Luis Barrio Nuevo frente a los gastronómicos. En obras sanitarias, el flaco José Lincheri, 37 años. Y en el caso de camioneros, Hugo Moyano, 35 años. En el caso de judiciales, Julio Piumato, 32 años enfrente del sindicato. Gerardo Martínez, el agente del batallón 601 de inteligencia, 32 años, capaz que cobre en los dos puestos. Andrés Rodríguez, 32 años en UPCN. Y por otro lado, tenemos a Juan Carlos Smith en Dragado, 29 años. Omar Maturano en la Fraternidad, 28 años. Héctor Daer al frente del Sindicato de Sanidad, 21 años. En Camioneros, Pablo Moyano, 19 años. Carlos Acuña, 17 años.
Roberto Baradel 18 años, Víctor Santamaría 17, Roberto Fernández al frente de UTA 16 años, en la Unión Ferroviaria Sergio Sacia 10 años, y a todo esto debemos sumarle 3 años más para redondear la antigüedad, ¿no? Estos años frente a la dirección de los sindicatos, hay que agregar que fueron en permanentes negociaciones con las patronales y desarrollando sus propios negocios al margen de los trabajadores y en favor de su propio pecunio. El caso del dirigente de comercio Cavalieri tiene un gigantesco conglomerado que está a nombre de su socio y amigo Roberto Francisco Gómez, asesor del gremio mercantil, y de su hijo Sebastián Cavalieri. El imperio Cavalieri, esparcido entre Capital Federal y las localidades bonaerenses de Lobos y Rodríguez Pérez, incluye una estancia de 5.000 hectáreas, valorada en 80 millones, un club de campo de 92 hectáreas, cotizado en 19 millones, una productora cerealera y un tambo. Además posee empresas de emprendimientos sociales, deportivos, inmobiliarias, garajes, empresas de repuestos automotrices. En total hay 9 firmas administradas desde la misma sede porteña, ubicada en la calle Beiró 4385 de la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar trabaja Sebastián Cavalieri, hijo menor del líder sindical, que figura en los papeles como socio de Roberto Gómez, de su esposa Alicia Carbone y de su hijo Norberto Gómez, aunque forma parte del directorio de 2 empresas. Según el abogado de la familia Cavalieri, Sebastián no tiene nada que ver con la firma porque es casi analfabeto, es una persona que no tiene luces, dicen. La Federala es una estancia de 5.000 hectáreas que Cavalieri posee en Roque Pérez. Allí trabajan 60 empleados y se producen 5.000 litros de leche diaria, y en cada cosecha más de 3.000 kilos de soja por hectárea. Bueno, estos son solo algunas empresas. También se plantea, ¿no?, que dentro de lo que es las empresas de Cavalieri incluyen empresas de automatización y control, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un multimillonario, un empresario que no tiene nada que ver con los trabajadores. Solamente regentea, los gobierna en función de su beneficio propio. En el caso de Hugo Moyano, según un informe de Infobae, posee una empresa que presta servicios de seguridad llamada Organización de Seguridad Las Marías, otra que brinda servicios de salud denominada IARAI, una que realiza consultorías informáticas y confecciona uniformes que se llama Dixei, y una dedicada a la construcción de edificios que lleva el nombre de Ancora. Pese a que las empresas se dedican a rubros diferentes, todas cuentan con un patrón en común: gestiones poco claras y negocios casi en su totalidad realizados con el sindicato de choferes de camiones. Todas estas empresas, con excepción de la que brinda servicios de seguridad, registran domicilio fiscal en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Florida 878, piso 2, y cuentan con el mismo escribano interviniente, Augusto Galdós. Además, poseen la misma compañía de seguros. Se trata de Caminos Protegidos, que es propiedad de Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros. La compañía asegura la mayoría de los camiones del país. Según un diario andino, Raúl Álvarez, dirigente sindical de la FATAGA, Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas, es un sindicalista y prolífico empresario. Una docena de empresas vinculadas, nombres que se repiten y una mansión multimillonaria. La firma la nota Mariana M. Fernández. Es del año 2018, pero me parece absolutamente actual para el tema que estamos tocando, ¿no? Entre las empresas en las que estaría vinculado Raúl Álvarez, según este informe, tenemos a Aarón Construcciones, Distrilogic Sociedad Anónima, Decisiones SRL, Avalén SRL,
Tecnoenvases, Sociedad Anónima, el Shadai SRL, Falpat SRL, y seguimos buscando empresas. Tenemos Tercera Edad, Sociedad Anónima, y Abastecedora del Norte, Sheper, Sociedad Anónima, Cafetier, Sociedad Anónima, y por último El Dingo Internacional, Sociedad Anónima. Creo que es suficiente ilustración en relación a un empresario muy prolífero, un empresario muy exitoso, pero al frente de un sindicato, de una federación de sindicatos como es la FATAGA, que reúne a todos los Sutiaga del país, que no estaría cumpliendo el rol, está de los dos lados del mostrador, es empresario y dirigente sindical a la vez. No es compatible, y esto se da en la gran mayoría de los dirigentes sindicales del país. Bueno, luego de este informe podemos desentrañar de alguna manera cómo estos dirigentes ya no son obreros. Son empresarios. Son empresarios. Hubo todo un recorrido histórico en donde el dirigente sindical, aún siendo traidor, aún siendo burócrata, respondía a los intereses de los trabajadores. Hoy son un conjunto de empresarios que están al frente de los gremios, al frente de los sindicatos, para maniatar, para atar de pies y manos al movimiento obrero en función de los intereses de los grupos que encabezan los diferentes gremios. Que dentro del movimiento obrero metalúrgico podemos decir que los dueños del sindicato son los Paolo Roca, los Aluar, los ArcelorMittal, que son los que de alguna manera controlan a los dirigentes. Esos dirigentes ya no tienen que ver con el movimiento obrero, son gente que quizás dentro de la UON, Abel Furlan tiene como secretario general, debe tener 6, 7 años. Como integrante del secretariado nacional tiene mucho más y es joven, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, en La Matanza, para que tengas un dato, el dirigente de La Matanza hoy es Cabello, Esteban Cabello, que está hace 6 años más o menos al frente del sindicato. Pero él inició su carrera trabajando dentro, que había sido ya el padre dirigente sindical, inició su carrera trabajando como chofer, trabajando en la obra social, trabajando en las diferentes oficinas. Estuvo 6 meses como delegado dentro de una empresa y pasó directamente a integrar la vieja camada dirigida por aquel entonces el ruso Dasky. Es decir, que tiene toda su vida, de los 50 y pico años que tiene, debe tener 30 años de dirigente sindical o adentro del gremio sindical. Es decir, que tenés toda una vida dentro del gremio de un dirigente que está apenas 6 años al frente. Imagínate que son los Cavalieri, los Palacio, bueno, Palacio palmó, ¿no? Pero tenemos otro dirigente que... Sí, el caso que salió a la luz con el asesinato de Mariano Ferreira fue el de Pedraza. Que salieron los compañeros que estaban tercerizados a dar una pelea por pase a planta permanente y la burocracia de Pedraza los agarró a los tiros. ¿Pero por qué? Porque las tercerizadas eran de Pedraza. Es decir, Pedraza, dueño de las tercerizadas, es ahí donde lo que decía Gustavo, son patrones, son empresarios. Nunca van a defender los intereses de los trabajadores, sino simplemente se van a ir acomodando. Decíselo a los compañeros de Asindar ahí que está Brunelli, ¿no? Que también tiene tercerizadas
no recuerdo ahora la sección a la que pertenece, ¿no? Me viene Villa Constitución. Villa Constitución. Sí, Villa Constitución. No, pero Villa Constitución está González, no, la otra es. Pero después ya San Nicolás. San Nicolás, sí. ¿No? Ahí tenemos compañeros que trabajan en tercerizadas. Dije Hacienda, me equivoqué, es el grupo de Pablo Roca, ¿no? Y las tercerizadas, muchas de ellas pertenecen a Naldo Brunelli. Bueno, tenemos el caso en Coca-Cola, en la planta de Pompeya, como en 2019 los delegados y el sindicato firman los despidos de 32 compañeros, aunque la Secretaría de Trabajo macrista le rechazó el preventivo de crisis a Coca-Cola. O sea, fíjense, fueron más allá de lo que un gobierno de ultraderecha o de derecha como el de Macri permitía. Es decir, el gobierno de Macri no le firma el preventivo de crisis a Coca-Cola, sin embargo, Sutiaga y los delegados de planta firman los despidos. Bueno, el mismo dirigente del gremio de los mecánicos, Pagnanelli, creo que es el apellido, siempre me confundo con el Pignanelli. Sí, Pignanelli, ¿no? Bueno, él reconoce que ser delegado de fábrica es no un requisito, es un adicional para aquellos que quieren ser encargados para Toyota, ¿no? Que si vos sos delegado y querés ser encargado de empresa, la empresa le reconoce mejor puntaje a esa persona por solo el hecho de haber sido delegado. Decime qué fábrica, qué empresa, qué patrón, cuando vos vas a pedir trabajo y ve que sos delegado, que has sido delegado, te quiere tomar. Bueno, ahí Toyota, una empresa líder en el mundo, lo tiene como privilegio a aquellos que quieren ser parte del currículum. que quieren ser parte del empresariado, ¿no? Nosotros decimos muchas veces, más que delegado, más que cuerpo delegado, más que sindicato, parecen gerentes de recursos humanos. Y esa es la realidad, porque justamente es esa cuestión de colaboración permanente, la famosa colaboración de clase, la colaboración permanente con las patronales, en función de que al patrón le vaya bien. Y en teoría, en la teoría del derrame, digamos, si al patrón le va bien, a nosotros nos iría bien. Eso es lo que decía Van Dorn. El que ataca a la empresa, ataca al sindicato. Y el que ataca al sindicato, ataca a la empresa. ¿Por qué? Porque si al patrón le va bien al sindicato. Veamos entonces cómo define esta teoría del derrame este muchacho Simonetti. ¡Ay, vuelve la teoría del derrame! La teoría del derrame, va a derramar, entonces hay que esperar porque va a derramar, porque la riqueza del país es como una jarra que se va llenando y al lado de la jarra hay como pobres. Y se va llenando y uno como pobre tiene que alentar a los ricos. ¡Vamos, ricos, vamos! ¡Sean más ricos, así me llega! ¿No? Y va subiendo, ¡oh! Va a llegar y hay expectativa. Y viene Pablo Roca y hace permiso. Y se toma lo que sobró y a la... Fin. Bueno, es así. No es, al patrón le va bien, a vos no te va bien. Sabido es. La teoría del derrame ha sido o ha tratado de meter en la cabeza de los compañeros infinidad de gobiernos, infinidad de veces, y siempre como correa de transmisión de esas ideas está la dirigencia sindical traidora, la burocracia sindical. Porque hay un elemento, yo te había nombrado hoy algunos elementos de forma de lo que diferencia a la burocracia del sindicalismo combativo o sindicalismo de clase. Justamente una de las cosas que son centrales para diferenciar a la burocracia o al sindicalismo burocrático del otro es la concepción ideológica que tiene para enfrentar los problemas. Porque la burocracia sindical no solamente es verticalista, no solamente tiene un método en donde el que decide es el jefe, sino también parte de una concepción ideológica en donde los intereses del patrón, lo que decía justamente los intereses del patrón con los intereses del obrero son los mismos. Si al patrón le va bien, nos va bien a nosotros, ¿no? Y cuando
desconoce o rechaza la idea de que la sociedad capitalista está dividida en clases sociales. Es decir, que hay intereses en pugna, intereses chocando, intereses enfrentados entre los trabajadores, la clase obrera, y los patrones, la clase capitalista. Esos intereses que chocan, que determinan en última instancia de qué lado estás vos. Si no tenés nada, solamente tu fuerza de trabajo, tu capacidad de trabajar, tu fuerza laboral, sos obrero, y si tenés capital, sos capitalista. Bueno, esos intereses que chocan en el sindicalismo burocrático se desconoce. En cambio, el sindicalismo de base, el sindicalismo clasista, parte de esa diferenciación, parte de que existen intereses de clases contrapuestos entre la clase capitalista y la clase obrera. Y esos intereses son los que se enfrentan y son los que en última instancia deciden la calidad de vida que vamos llevando. La avaricia del patrón, la necesidad de cada vez acumular más ganancia, es lo que hace que quiera pagar menos salario, que vea al salario como un costo a reducir, y esa necesidad de reducir costo para aumentar su ganancia entra en contradicción con la teoría de que si al patrón le va bien, a nosotros también nos iría bien. Todo lo contrario, es esa necesidad de acumular, esa necesidad de explotar, de tener máxima ganancia, es lo que justamente demuestra que es imposible que hayan intereses comunes entre la clase capitalista y la clase obrera. Acabamos de nombrar entonces dos cuestiones, una de método y otra de concepción, otra ideológica y profundamente teórica, que es la imposibilidad de reunir los intereses, la clase trabajadora, Consensuar. de reunir los intereses de la clase trabajadora con el capital, con el empresario. Eso está clarísimo. Fíjense una cosa, también cómo los trabajadores, cada vez que votamos representantes, estamos votando jefes, en lugar de compañeros que lleven la voz. Cuando un empresario tiene un representante, manda un representante, por ejemplo, Paolo Roca manda a Kazajistán un representante a ver si arma un gasoducto y eso. El representante está permanentemente en conexión con Paolo Roca y con el directorio. Es decir, ¿qué hago? ¿Acepto esta cláusula? ¿No la acepto? Acá quieren que paguemos tal impuesto, no vamos a negarnos, ¿qué hacemos? Bueno, está en permanente comunicación y en consulta. Cuando los trabajadores votamos un representante, el representante se reúne con Paolo Roca, digamos, y no nos da pelota. Es decir, ¿por qué? Porque perdemos el control del representante. Los trabajadores, cuando votamos al representante, perdemos el absoluto control del representante. Por esa razón es que las asambleas, pero no son solo las asambleas, es la asamblea, pero es la construcción de organización obrera que vigile permanentemente el tema de la relación entre la organización obrera y la patronal. Es decir, una vigilancia permanente, una organización atenta, vigilante y con cabeza, o sea, que se construya y que se autoconstruya, ¿no? Sí, es dialéctico, ¿no? Es constante movimiento y un constante rehacer de la relación y de la construcción social que deviene en una fábrica de nuestras propias organizaciones, que en este caso serían el cuerpo delegado o el delegado y la base. Hay una interconexión entre los trabajadores que delegamos en alguna manera la función de representación a un compañero, que por eso es el delegado, porque le delegamos esa propiedad o esa potestad de representarnos, y los intereses del conjunto de los compañeros que esa persona representa. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se desvirtúe la representación de un compañero o de un grupo de compañeros con los intereses del conjunto? Porque llega un momento en que parecería como que se eleva esa representación por encima del resto y predomina la decisión de esa comisión interna, de ese cuerpo delegado, o ese delegado, o si querés, ese sindicato, antes que
la necesidad del conjunto de los compañeros que conforman el movimiento obrero, ¿no? En sus diferentes gremios o en sus diferentes partes. Es muy común ver, y me trae a la memoria algunas situaciones, cuando hay asambleas y cuando no existe esta cuestión de que un espíritu crítico, es decir, que se fomente ese espíritu crítico entre los compañeros, que los compañeros están mirando a ver cómo levanta la mano de tal dirigente para levantarla o no levantarla, ¿no? Justamente es necesario romper esa concepción. Cada compañero debe ser en sí mismo un dirigente. Cada compañero debe pensarse, debe ser un investigador de su lugar de trabajo, un dirigente, digamos, debemos tender. Sabemos que es imposible que sea así, que todos tengan esa misma predisposición, pero es necesario que, si estamos en un lugar de laburo y queremos construir algo diferente a la burocracia sindical, debemos tender a que los compañeros participen y crezcan y se formen, ¿no? Y que se autoformen. Ahora, te decía yo más temprano que la fábrica no impera la democracia, ¿no? Que la fábrica impera la dictadura del capital. Es decir, que aquellos compañeros que por ahí toman posiciones que pueden llegar a perjudicar los intereses del capitalista, y cuáles podrían ser las cosas que pueden perjudicar, que surja un activismo, que surjan ideas que estén en contra de la sobreexplotación, el sobrecargo de tareas, y un montón de cosas que vemos en la fábrica, y que de repente por ahí hay un grupo de compañeros que son que empiezan a cansarse de esa situación, dice, bueno, tenemos que organizarnos, y claro, como no hay democracia en una fábrica, generalmente esos compañeros son marcados, muchas veces por el encargado, muchas veces también por los delegados, y echados. Entonces, en esa situación, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo logramos que esa horizontalidad, cómo logramos que esa formación constante de los diferentes compañeros, que cada compañero se convierta en un dirigente, que cada compañero se convierta en un actor, que sea sujeto de su propio destino, sin que caiga bajo la mirada del encargado o del mismo patrón o de algún delegado traidor y sea echado, sea rajado de su fuente de trabajo, ¿no? Bueno, es esa tarea que es esencial. Como no hay democracia en una fábrica, como impera la dictadura del capital, y hay que hacerlo con cuidado. Es necesario actuar, es necesario formarse, es necesario lograr asambleas en un lugar de fábrica frente a diferentes hechos de injusticia, pero tenemos que hacerlo con cuidado, porque muchas veces esa acción que uno la puede ver bien, ¿no? Que uno puede felicitar de accionar en contra de alguna injusticia, y tenemos que ver que tenga la cobertura del conjunto de los compañeros, que no sea uno solo, sino que sea el conjunto de los compañeros, diluir esa bronca en el conjunto de los compañeros para que tenga la cobertura de, si querés, la tapadura social, ¿no? La tapadura del tumulto, que no distingan quién es el que está teniendo ideas rebeldes, sino que se note la bronca general que surge en la fábrica o en los lugares de trabajo con una situación dada, que puede ser el despido de un compañero, que puede ser la falta de higiene, que puede ser la falta de normas de seguridad, ¿no? Entonces, esas diferentes cosas que muchas veces nosotros vemos en la fábrica y que muchos compañeros a veces actúan en soledad y la denuncian y sufren el golpe de la patronal, porque tenemos que saber también organizarnos. No es difícil organizarse, pero tampoco es gratuito, ¿no? Tampoco es libre de temores o de contestaciones de la parte de la patronal. Hay que saber hacerlo con cuidado. Exactamente, hay, digamos, depende del lugar, depende de la situación, depende del contexto. Es necesario un trabajo clandestino, un trabajo subterráneo durante un tiempo determinado. Con compañeros de confianza. Con compañeros de confianza. Y ese trabajo subterráneo se debe sostener sobre algunos compañeros, y algunos que decidamos dar la cara, otros que sigan manteniéndose tapados. Digamos, eso es un arte
que deben manejarse en cada lugar con el objetivo de proteger la organización de los laburantes, porque sabemos, como dice Gustavo, que no hay una democracia dentro de las plantas, que dentro de la planta es la dictadura del patrón. Así que está claro que para organizarse hay que hacerlo con mucho cuidado y si es necesario, tabicando, si es necesario que solamente algunos compañeros sepan de la cosa y otros no, es necesario ir organizándolo muy de abajo en una tarea compleja y necesaria, ¿no? Y gratificante, sumamente gratificante. Hay una forma que históricamente se organizó el movimiento obrero en diferentes momentos históricos, que es la realización, la formación de agrupaciones. Las primeras formas de organización muchas veces en la fábrica son 2 o 3 compañeros que se juntan, que discuten, que ven, charlan acerca de las injusticias que están habiendo en la fábrica, los problemas que hay, la falta de, como te decía hoy, de seguridad e higiene, la sobreexplotación que surge en algunos lugares, o diferentes cosas que uno va viendo. Bueno, esos 2 o 3 compañeros se empiezan a organizar, forman una agrupación, van viendo a qué otro compañero sumar, pero no hay que dejarla dentro de la fábrica. Te decíamos hoy que la burocracia sindical o las direcciones traidoras tienen por costumbre a gobernar al movimiento obrero, que el de arriba decide y el de abajo solamente acata, ¿no? Pero muchas veces como método de esa verticalidad es, o de esa forma de acción es reduciendo la acción sindical solamente a la fábrica. Entonces yo soy de Frischer y mi acción sindical solamente tiene que estar en Frischer. No tengo por qué meterme en otra fábrica porque no es mi competencia. No, eso es falso. Los trabajadores tenemos problemas en Frischer, tenemos problemas en Coca-Cola, tenemos problemas en alguna panadería, tenemos problemas. Hoy están los trabajadores municipales de la salud reclamando acá en La Matanza. Bueno, hay que ver cómo logramos sumar solidaridad y cómo esas agrupaciones que se vayan surgiendo tomen los problemas de la clase obrera, no solamente los problemas salariales, no solamente los problemas concretos que van surgiendo, que hay que tomarlos en cada fábrica, sino también los problemas que golpean al conjunto de la clase obrera, al conjunto de la sociedad, de los sectores de la diferente sociedad, la solidaridad con los jubilados, por ejemplo, ¿no? Ustedes habrán visto que se pretende plantear que el reclamo de los jubilados es un reclamo sectorial, como si los... Es una cuestión de tiempo. Claro, como si los jubilados no tuviesen nada que ver con los trabajadores activos, ¿no? O se pretende que los trabajadores de la salud y sus reclamos son un problema sectorial. No existen sectores dentro de la clase obrera. Hay problemas que sí, que tienen que ver con situaciones determinadas de una fábrica o de un sector, pero la mayoría de los problemas agravan y incumben al conjunto de la clase obrera. Es así, porque la patronal nos divide. La patronal nos divide entre nacionales y extranjeros, de planta y tercerizados, pasantes, becarios, por agencias. Después, los sindicatos, la burocracia, nos divide en gremios. Estamos cada trabajador o incluso por fábrica. Y muchas veces en los espacios de lucha también hay divisiones producto de la lógica de la lucha entre corrientes. Digamos, creo que tenemos que romper todas esas divisiones, romper los cercos, como decía recién Gustavo. No importa que seas metalúrgico, que seas de agua gaseosa, que seas del gremio plástico. Si hay otro trabajador que necesita la solidaridad, es importante darla porque es esencial. Es una herramienta y también es un arma la solidaridad de clase para nosotros. Es muy importante. Entonces, romper el cerco, salirse de lo corporativo, es fundamental para no caer en la lógica burocrática. No caer en la lógica burocrática y la lógica que beneficia a la patronal, principalmente, o a la clase capitalista, principalmente. Porque el fundamento de estas divisiones, de este accionar corporativo, surge en mantenernos divididos, la necesidad de mantenernos divididos de parte de la patronal y de la burocracia, de lograr que los trabajadores
veamos solamente nuestro ombligo y no más allá, y la respuesta frente a eso es la más amplia unidad de todos los sectores. Por eso también, digamos, y esto es un debate que por ahí excede a esta columna. Irán surgiendo, van surgiendo diferentes temas que después tenemos que abordar, ¿no? Porque incluso, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero incluso en la asamblea, ¿no? Tampoco es que la asamblea lo resuelve todo. Es un arma importantísima y hace a la mayor democracia, pero para que sea verdaderamente útil, y tiene que haber formación, tiene que haber activismo, porque muchas asambleas las lleva adelante la burocracia, te decide por asamblea, pero claro, tiene que haber masa crítica, digamos. Claro, tal cual. Y decías. Decía que otra derivación de esta discusión es, por ejemplo, el tema de los autoconvocados, ¿no? Si la pelea es por dentro del sindicato, Sí. o tratando de recuperar el sindicato para los trabajadores, o es por fuera, como lo demuestran movimientos autoconvocados que se fueron dando en distintos gremios. Por ejemplo, en Jujuy, en la UTA, hace unos años, aquí, que combinaba, ¿no? Porque si bien eran autoconvocados, pero eran delegados de UTA, de distintas empresas, pero eran delegados de UTA, ¿no? Y estaban organizados en UTA, pero se autoconvocaban por fuera del sindicato, ¿no? Hay combinaciones. Frente a la inacción de las direcciones sindicales. Exactamente, o sea, todo eso, hay un debate también ahí, ¿no? Autoconvocatoria, lucha en los sindicatos. Y me trajiste a la memoria una cosa que plantean muchos compañeros, la desafiliación. Desafiliarse del sindicato para no aportar más a estos granujas, a estos cagadores, ¿no? Y esto la verdad que es un tema, Otro punto. sí, bastante difícil, porque primero que si te desafilias igual te cobran el bono solidario, ¿no? La afiliación solidaria, ¿no? Pero además, si te desafilias pero no organizás otra forma no desarrollás otra forma de organización, y le estás dando arma a la patronal y a la misma burocracia, porque acá lo importante es la organización del movimiento obrero, si querés dentro del sindicato, si querés en forma autónoma, si querés de la manera que vos quieras, pero en función de los intereses que tenemos el conjunto de los trabajadores. No hay solución de la fábrica para adentro, que es una de las cosas que justamente busca la patronal, lograr la negociación paritaria. La negociación por convenio es solamente por fábricas, lo viene haciendo de hecho, de facto, en los metalúrgicos, en Asindar, por ejemplo, en donde se discute a nivel general algunas cosas y se termina el arreglo final dentro de las diferentes empresas. Si no tenemos claridad acerca de quiénes son nuestros enemigos, si no tenemos claridad acerca de qué rol juegan las direcciones sindicales y por qué tienen ese rol, ¿no? ¿Por qué actúan en forma burocrática? Porque también, tenemos que decirlo, hay burocracias de izquierda y burocracias de derecha. También tenemos dentro del campo popular compañeros que con muy buenas intenciones tienen métodos burocráticos que terminan lastimando la organización del movimiento obrero. Sí, también está el tema si, digamos, la organización sindical, la agrupación sindical, debe ser una colateral de una organización política o si debe ser una organización de los trabajadores con participación de, obviamente, de compañeros que tienen su militancia partidaria, que está. Por eso, digamos, es importante que este debate, que no es un debate menor, ¿no? El problema de la burocracia, digamos, la burocracia. En cuanto el término ese de la burocracia, porque también hace que nos miremos al espejo, digamos, ¿no? Nos plantea permanentemente, nos interpela. Está en cuanto nosotros nos demos batalla a nosotros mismos y a los compañeros. Sí, esto es un tema que muy difícilmente se va a acabar en 50 minutos, una hora de charla, ¿no? Sino que esto se ve justamente en la acción política sindical. Nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de llevar un debate dentro del movimiento obrero, dentro de nosotros mismos, acerca del rol que tiene la burocracia sindical y acerca de fundamentalmente de cuáles son las herramientas que tenemos que dotarnos para, por un lado, impedir
que surjan o combatir las diferentes burocracias, pero además también ver cómo logramos tener los diferentes anticuerpos dentro del movimiento obrero para que no se desarrollen, porque este es un tema que muy actual en este momento de lucha, pero seguramente más adelante en un gobierno de otro carácter también va a estar en vigencia y va a tomar nueva actualidad y mayor importancia, porque acá lo que se determina es el movimiento obrero, cómo se organiza en última instancia para resolver sus problemas dentro de la fábrica, pero también en la sociedad. Exactamente. Las tácticas son amplias, como decíamos, ya sea por fuera, ya sea intentando recuperar el sindicato. Infinidad de tácticas son lícitas cuando los trabajadores intentan dar pelea, ¿no? Organizarse para dar pelea por sus propios intereses y por sus intereses históricos. Tal cual. Yo creo que más o menos andaríamos Y andamos como una introducción. Andamos cerrando y esto da para varios. No, seguramente no vamos a terminar. Para acá. varias columnas. Uh-huh. Así que bueno, otra vez agradecer al Galpón 3, al compañero Hugo y demás compañeras y compañeras del Galpón de Catán. Bueno, y estamos viéndonos en la próxima columna. Dale, y te hago una recomendación final, ¿no? Los Traidores, una película de Glazer, ¿cómo se llama? Raimundo Glazer. ¿no? Una vieja película de los años 70 que trata del surgimiento de un dirigente sindical que había planteado la lucha sindical en contra de las injusticias patronales y que poco a poco se va convirtiendo en burócrata, y cómo va resolviendo esa relación entre la base, el activismo y el burócrata. Así que la recomiendo. La puedes ver en YouTube, pones Los Traidores Glazer, Raimundo Glazer, o Los Traidores Raimundo, y la vas a encontrar. Por ahí lo ponemos también ahí abajo. Lo vamos a poner en la publicación para que puedas verla. Una película muy muy interesante de Raimundo Glazer, que fue asesinado por la dictadura, ¿no? Sí, un director que dio mucho al movimiento obrero. Así que bueno, nos seguimos viendo en la próxima columna. En la próxima columna, hasta pronto. Che. Autonomía, nunca cobarde. Entre las calles suenan tambores, ritmo de lucha, 1000 corazones. La madrugada traerá colores donde antes solo habían dolores. Laburantes alzan su voz, sin patrón que quiebre su unión. Solidarios en cada acción, es la lucha nuestra canción. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica.